En todo cuento hay una semilla de verdad, dijo el brujo en voz baja. Amor y sangre. Ambos tienen mucha fuerza. Los magos y los sabios se rompen la cabeza con este problema desde hace años, pero nunca han conseguido llegar a ninguna conclusión, exceptuando que Geralt, el amor debe ser verdadero. ¿Por qué seguimos contando cuentos? ¿Por qué sobreviven? ¿Es la serie de novelas de The Witcher una reinvención de varios cuentos clásicos? Mi nombre es Carlos J. Guren, soy escritor, periodista y profesor, es decir, caso letras como Geralt caza monstruos, y en este vídeo os hablaré sobre cuentos. Cazaremos las referencias en Geralt de Rivia y hablaremos de la importancia de contar y reinventar cuentos. Este está siendo un verano de monstruos, y no porque no podamos salir a la calle sin miedo a que nos tosan o porque a veces nos venga el recuerdo de lo malo que fue el final de Juego de Tronos. Lo está haciendo porque este verano he comenzado a leer los libros de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, a jugar al videojuego de Wild Hunt y a ver la serie de Netflix. La saga de Geralt de Rivia se caracteriza por varios puntos fuertes. Un protagonista que es un carismático brujo cazador de monstruos con el cabello blanco, un símbolo de un lobo y que mide bien sus palabras, no vaya a ser que caiga majo. También hay pociones, así que puede recordarnos al primo cabreado del Rick de Melniboné, más todavía. También se caracteriza por una visión de la fantasía que toma elementos de la mitología grecolatina y algunos toques clásicos de la fantasía como los elfos pijos, que siempre se agradece. Además cuenta con personajes geniales como Yennefer, Ciri o el mejor de todos, Jaskier. Y otro punto que caracteriza la obra y que me parece muy destacable es que es capaz de ser contada con saltos en el tiempo, con analepsis, prolepsis y líneas de tiempo en paralelo. Sí, puede ser un cacao, pero nada que una peli de David Lynch o Christopher Nolan no nos haya explicado ya, y al menos le da un toque diferente a la forma de contar fantasía. Otro aspecto que considero curioso es que la saga toma varios elementos de los cuentos de hadas clásicos. No me refiero a las decapitaciones, a las amputaciones, al apuñalamiento, a los hechizos, a las maldiciones, a las palabrotas, a los gruñidos de Geralt o a sus escenas de baños tórridos, que también podría, sino a las referencias que hay en algunos de sus relatos a cuentos tradicionales como La Bella y la Bestia o Blancanieves y los Siete Enanitos. Sí, por culpa de cierta compañía de cierto ratón que no nombraremos para que no acaben con nosotros, puede que pienses que los cuentos son infantiles y no enseñan nada, pero los cuentos son muestras artísticas muy antiguas que se utilizaban para advertir a los más jóvenes. De ahí que antes de que se hicieran estas versiones más infantilizadas, los cuentos originales narrasen decapitaciones, amputaciones, apuñalamientos, hechizos, maldiciones, palabrotas y gruñidos a lo Geralt. Bueno, esto último no, pero para que os hagáis a la idea. ¿Qué es la saga de The Witcher? La saga del brujo, la saga de Geralt de Rivia. La saga del brujo es el trabajo del escritor polaco Andrzej Sapkowski y se compone de 9 libros hasta la fecha. La espada del destino, El último deseo, La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina, La dama del lago, Camino sin retorno y Estación de tormentas. La saga está dada por concluida, cosa que no puede decir George R.R. Martin ni Patrick Rothfuss. Varios de estos libros son colecciones de cuentos y no siguen un orden cronológico exacto, por así decirlo. Ha sido llevada a varios medios y se ha convertido en un símbolo de la nueva fantasía épica, con un aire más oscuro, aunque sin obviar la magia, los monstruos e incluso cierto tono cómico. ¿Y qué es un cuento? Según el diccionario de la Real Academia Española, un cuento es un relato de ficción breve, pero nos quedaríamos en nada si dejásemos esta definición en algo tan corto.
Los cuentos suelen tener solo un argumento, personajes ficticios, un tiempo y un espacio determinados, con una clara tensión dramática y con elementos que si aparecen es porque serán valiosos al final, no como en Perdidos. En sus orígenes se transmitían de forma oral, lo que hacía que hubiese varias versiones del mismo cuento y no supiéramos quién era el autor, porque cada uno que lo contaba acababa añadiendo algo nuevo, y tenían un final moralizante. La gran capacidad de estos cuentos es que solía albergar precisamente eso, una moraleja o una enseñanza. La moraleja de Caperucita es: cumple las normas, no te fíes de los extraños y cuidado con ir por donde no debes. La moraleja de Barba Azul es: sigue las normas y cuidado con la curiosidad. La moraleja de cualquier cuento de terror es: sigue las normas y sí, básicamente los cuentos suelen proteger el statu quo. Pero uno de los grandes valores de los cuentos es que han evolucionado desde composiciones orales tradicionales, reinventándose constantemente, hasta convertirse en nuevas historias. Por ejemplo, La Sirenita de Andersen era un cuento bastante sangriento que se convirtió en otra cosa, que fue versionada por cierta compañía de cierto ratón que no vamos a nombrar por lo que dijimos antes. Lo mismo ocurre con muchos cuentos de los hermanos Grimm, que perdieron su aire siniestro a favor de un toque más dulzón. ¿Y por qué hablamos de la reinvención? Porque es precisamente lo que hace Sapkowski en The Witcher. Toma elementos de los cuentos clásicos, los inserta en su mundo, los parodia, juega con ellos y crea su propia ficción. Recordemos que hasta hace un par de siglos los niños no eran seres ultra protegidos, que los mandaban a trabajar en fábricas y a hacer cosas que ahora parecen impensables. Pero después de que aparecieran los derechos humanos y una nueva concepción sobre proteger a los más chavales, los cuentos también se vieron modificados, no fuera a ser que se traumatizaran con ellos. Mejor que se traumaticen con otros medios, o con la vida real. Así que Sapkowski decidió tomar esos cuentos para crear su propia historia. Pero, ¿cuáles son los principales cuentos adaptados? A lo largo de toda la saga encontramos varias alusiones a cuentos tradicionales, es decir, a una especie de retellings, técnica por la que se denomina a las historias que vuelven a contar un cuento tradicional, pero desde otra perspectiva. Las más conocidas, sin embargo, dentro de la obra de Sapkowski, son las siguientes. En La Semilla de la Verdad, tenemos un cuento donde Geralt acaba llegando a un castillo encantado que obedece a su amo, un ser que se ha convertido en una criatura monstruosa y que corteja a una hermosa joven. Hablamos de una versión grimdark de La Bella y la Bestia, cuento del que existen varias versiones y se cree que proviene de uno de los mitos recogidos por Apuleyo en El Asno de Oro. En este relato, cuya principal fuente fue la reconversión llevada a cabo por varios autores franceses, un mercader acaba en las dependencias de una bestia que a cambio de su libertad le pide a una de sus hijas, llamada Bella. Hasta que ella no se enamore de él, el hechizo del que es prisionero la bestia no se romperá. Curiosamente, Sapkowski juega con todo esto de un modo muy irónico, y Bella no es tan bella del todo como acabaremos descubriendo. Seres hechizados, castillos que obedecen a su dueño, una criatura que no da tanto miedo y una Bella que esconde un misterio bastante interesante relacionado con el vampirismo. No os puedo decir más aparte de que es uno de los relatos mejor escritos por Sapkowski. En un pequeño sacrificio se narra la historia de un duque enamorado de una sirena que pide a Geralt que le sirva de traductor. El duque quiere que la sirena se convierta en humana, pero la sirena quiere que el duque se convierta en tritón, es decir, en una especie de sireno. Y en medio el pobre Geralt. Este cuento es una reinvención del clásico de Andersen, La Sirenita. En este cuento, la sirenita puede visitar la Tierra una vez al año, pero se enamora de un príncipe al que conoce cuando su barco naufraga. Para lograr su amor, hace un pacto con una bruja. A cambio de que la sirenita sacrifique su hermosa voz, la bruja le dará unas piernas para vivir entre los humanos y la posibilidad de obtener un alma e ir al cielo, si el príncipe se enamora de ella, ya que las sirenas se convierten en espuma del mar al morir y no tienen alma.
No obstante, si el príncipe se casa con otra mujer, la sirenita morirá con el corazón hecho pedazos y se hará espuma. Esto último precisamente es lo que ocurre, y la sirenita, para liberarse de su maldición, debe matar al príncipe. Sin embargo, en el último momento, se niega y muere, y se convierte en espuma de mar. El príncipe se da cuenta de que ella era su verdadero amor, y ella, en un último momento, se transforma en una especie de espíritu del aire. Y luego tenemos el último deseo. En este relato, Geralt busca un djinn, es decir, un genio de la lámpara, pero este queda libre y a merced de lo que decida el personaje. El genio resulta que ataca a Jaskier y lo deja muy mal herido, y Geralt debe salvarlo, y para ello recurre a una hechicera que se llama Yennefer. Puede que esta historia os suene porque fue adaptada en la primera temporada de la serie, y si no os suena, pues no habéis estado muy atentos, es que Henry Cavill es muy guapo, ¿qué le vamos a hacer? Es una alusión a Aladino, un cuento que fue insertado en las 1001 noches, compendio tradicional de cuentos que ha servido de base para toda nuestra cultura, aunque originalmente no formaba parte de su versión principal. En este cuento, Aladino es un joven pobre que es reclutado por un pérfido hechicero para hacerse con una lámpara que guarda a un genio. Aladino descubre dicha lámpara y libera al genio, obteniendo 3 deseos. Estos 3 cuentos no son las únicas referencias a relatos clásicos u obras de fantasía. Hay varios más con los que juega Sapkowski a lo largo de toda la saga, muchas veces satirizando o parodiando, como ya había dicho, como ocurre en El Mal Menor, donde podemos hallar alusiones a Blancanieves o a la Bella Durmiente. Pese a que podamos disfrutar de los relatos sin haber leído o conocer los precedentes, algo que es casi imposible, la intertextualidad ayuda en la comprensión y el disfrute de estas narraciones. Pero, ¿por qué seguimos contando cuentos? La gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Los cuentos son ventanas a otros mundos, como decía Neil Gaiman, el escritor de Coraline. Con ellos podemos vivir grandes aventuras, aprender moralejas, transmitir sentimientos y conocimientos, conmover y fascinar. Todo esto lo consigue también Andrzej Sapkowski con sus reversiones. De ahí el éxito de la saga y su adaptación a varios formatos. Si queréis seguir descubriendo esta magia, leed la saga, leed los cuentos y lo más importante, contadlos. Necesitamos cuentos, necesitamos ficción, necesitamos que el mundo tenga más mundos en su interior, que cada uno de nosotros almacenemos grandes historias en nuestra vida. Y la saga de Geralt de Rivia puede ser una de ellas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta The Witcher? ¿Habéis leído sus novelas, visto su serie o jugado a sus videojuegos? ¿Has pillado más referencias a cuentos en la saga? Puedes dejar tu comentario, darle me gusta al vídeo, suscribirte e irte a cazar monstruos. Tu apoyo es muy importante, o vendrá Jaskier a cantarte una balada a medianoche. Si te ha gustado este vídeo, o te gustaría que hiciera una segunda parte, ya sabes, a apoyarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Me han hablado de los brujos. Recuerdo que los brujos raptan a niños pequeños a los que dan luego unas hierbas mágicas. Los que sobreviven se convierten ellos mismos en brujos, hechiceros con habilidades inhumanas. Se les enseña a matar, se les elimina todo sentimiento e impulso propio de seres humanos. Se hace de ellos monstruos que han de matar a otros monstruos. He oído por ahí que ya va siendo hora de que alguien comience a cazar brujos, porque monstruos hay cada vez menos y brujos cada vez más. Come perdices antes de que se enfríen.